Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, terminado ya los dos videos en los que les mostré la historia, cómo es que se inició el cristianismo, empezando por el cristianismo primitivo y después el cristianismo hasta hoy las religiones, la cantidad de religiones que hay, aunque la más conocida es la católica. Pero cuando nosotros conocemos la historia empezamos a entender cuál es la que dice que es la verdad, todas las creencias, todas las prácticas, todo esto de dónde viene, todo esto que de las creencias de la resurrección, de que hay un Mesías, de que nos salvó y de que va, por ejemplo, lo que se hablaba allí de las profecías apocalípticas, que el fin de los tiempos, como que todas esas interpretaciones que se le han dado por siglos y siglos partiendo desde los apóstoles. Los apóstoles, una vez Jesús, el Cristo, fue crucificado, él dejó enseñanzas y ellos tuvieron la misión de interpretarlas para poder evangelizar a los que habían quedado para seguir a Jesús. Los primeros gentiles que siguieron a Jesús, los apóstoles y los gentiles eran aquellos que no eran bautizados por otra religión como el judaísmo hebreo, que era otra teorías, otras creencias. Pero ¿qué pasa allí cuando ya Jesús no está? Entonces los apóstoles, que eran 12, ellos toman el compromiso de enseñar bajo sus propias interpretaciones lo que Jesús les enseñó. Entonces, ¿qué pasó allí? Que cuando ellos empezaron a mostrar, cuando Jesús resucitó, recibieron sus enseñanzas de Jesús. Jesús, dicen los que han investigado, de que Jesús estuvo también, cuando resucitó, estuvo varios tiempo con ellos, terminándoles de enseñar. Y es allí donde ellos empezaron a tomar sus interpretaciones. Cuando él ya no estuvo con ellos, entonces ellos mostraron, o sea, los que vieron a Jesús en la resurrección se fueron considerados como los apóstoles. Y los que estaban como apóstoles vieran a Jesús otra vez, ya eran tomados como apóstoles. Entonces, siglo 1, 2, 3 y 4, y todo fue ese proceso apostólico, esa misión que ellos tuvieron, en el cual pues se dieron muchas cosas. Ellos empezaron a interpretar, por ejemplo, cuando empezaron a enseñar, se le unieron a ellos, venían los gentiles, se le unieron a ellos los gentiles, también hacen parte los de la cultura helénica, y también empezaron a unirse a ellos los esenios, los celotes, y se les unieron también a algunos fariseos judaicos que estaban totalmente inconformes con los cultos hebraicos de la iglesia, de la religión judaica, en Judá. Entonces se le unieron a ellos. Entonces empezaron a ver a Jesús, la resurrección, como era el Mesías que, por ejemplo, el judaísmo esperaba. El Salvador, el Mesías, y empezaron a ubicarse a través de esa profecía de Joel, y no me acuerdo cuál, pero a través de la profecía de Joel que daba señales en esa parte que él era el Mesías que ha de venir para salvar, para el perdón de los pecados de los israelíes. Entonces lo tomaron a Jesús como un Salvador. Entonces es allí donde se formaron esa iglesia, esa iglesia primitiva cristiana, donde pues venían grupos donde no practicaban costumbres judaicas, pero también habían grupos allí que practicaban costumbres judaicas. Entonces pues allí empezaron ellos a hacer esa cultura, esas creencias. Ellos se reunían en casas para recibir esa información y de ser evangelizado por los apóstoles. Bueno, todo ese proceso que pasó allí, después pasó
pasó como, tuvieron que hacer, hubo diferencias, porque ya los de judaísmo empezaron a querer imponer a los gentiles o al otro grupo que no eran bautizados bajo ellos, bajo esa creencia, pues querían empezarle a imponer esas costumbres hebraicas, como es el que cuando nacen ser circuncidados, tenían que seguir unas leyes, las leyes mosaicas, tenían que seguir las leyes del Torá, tenían que hacer unos hábitos, comer una cosa, la otra no, mejor dicho, una cantidad de reglas para que pudieran ser aceptados. Entonces, pues ahí empezó una gran diferencia en ese cristianismo primitivo. Y ahí donde se empezó a formar, cuando ya se iba a dividir, se tuvieron que hacer un concilio para unirse, para conciliar, y pues estaban ya entre los apóstoles, como hubo mucha persecución, antes de eso hubo mucha persecución, pues algunos se fueron y solamente quedaron, de los 12 quedaron 4, y quedó Pedro, Santiago, Juan y Pablo, ¿sí? Entonces ellos tenían, por ejemplo, lo que era Pedro y Santiago, ellos y Pablo tenían creencias, doctrinas judaicas del hebreo. En cambio los otros que eran Juan y Juan, Felipe después se les unió, Felipe ya se convirtió en un evangelista. Entonces ellos dos, Juan y Felipe, ellos no tenían esa costumbre y ellos eran ese grupo de los gentiles de culturas helenísticas y los otros que se unieron como los esenios, los celotes, todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí empezó a haber una división, empezó a haber diferencias de interpretaciones. Ya los unos creían una cosa, los otros otra, los otros no creían, como dije ahora, la costumbre hebrea quería imponerse, o sea que ya se iban a dividir por las creencias. Entonces, pues, ahí tuvo que llegar el primer concilio apostólico, las diferencias. Entonces, todo eso se fue dando hasta que llegaron a una conciliación y Pablo, que antes era... Pablo era uno de los que perseguía a Jesús, él se convirtió, pero entonces él venía con esa tradición hebrea judaica. Entonces, ¿qué pasó? Que allí tuvieron que conciliar, quedaron un grupo de los gentiles que no seguían esas tradiciones hebreas judaicas y quedó el grupo de los hebreos judaicos. Entonces, eso fue allí ya, a pesar de que se unieron, eso fue por un lado uno, por otro lado los otros, pero que estaban allí en la misma creencia de que Jesús había venido a salvarlo por los pecados, que era el Salvador. Esa era la interpretación que siempre se ha dado hasta ahora se ha seguido dando. Entonces esa historia empezó a darse así, pero ya después la comunidad se fue creciendo y entonces pues ya la época apostólica, eso empezó a haber ya seguimientos, persecuciones por ellos, porque ya los otros verdaderos judíos, judaísmo mosaico, hebreico, o sea que seguían a la Torá, pues ya empezaron a seguir a los otros. Entonces eso hubo una rebelión también con Roma, y ahí Roma también perseguía, hubo persecución, y a este otro grupo los consideraban herejes. Entonces empezó esa guerra judío-románica y ahí ya pues mataron a los apóstoles. El único que se salvó, Juan el apóstol, que él se escapó, cuando empezó a ver todo eso, él se escapó para Efesios, la actual Turquía. Y él y allá con Felipe empezaron a crear sus corrientes, pero ellos tienden más a la corriente gnóstica. Entonces allí y otros más, los residuos de los grupos del lado de los gentiles, ellos, los pocos que se fueron, se esparcieron a Israel, a Jerusalén, más que todo a las ruinas de Jerusalén. Bueno, entonces todo eso
empezó a quedar esas divisiones, ¿verdad? Esas divisiones, y ya por ejemplo en la época de, es que tenemos que ubicarnos en la historia, eso hace parte de conocer el presente. Después de esto, de que la época apostólica se acabó, llegó entonces la época de Constantinopla. O sea, estuvo como entre el siglo quinto, cuarto y quinto, que fue donde ya se empezó a construir el cristianismo. Ya no era primitivo, sino ya el cristianismo, el actual cristianismo. Entonces ese cristianismo se volvió oficial porque habían muchas creencias por todos los lados, y entonces pues ahí es donde llega otra etapa de las creencias por las religiones. Constantino junto con el emperador Constantino, junto con el emperador Cilicio, algo así, Cilinio, ellos empezaron a crear ya, a unir todas las creencias para traer paz, según lo que estuvimos viendo. O sea, resumidamente estoy haciendo todo esto, y entonces crearon la iglesia oficial y ya empezaron a crear templos, unieron esas religiones del judaísmo. Este emperador adoraba a Constantino, él adoraba al sol Mitraya, y entonces empezó a también unir los cristianos que habían quedado, que quisieron seguir. Entonces unió todo eso para traer paz, pero entonces ahí hizo un concilio para poder unir todo esto y llegar a adorar en una sola, esas creencias, adorar a una sola. Hizo una mezcla, ¿sí? De las que traían residuos judaicos, de los que se apartaron del judaísmo original, que estaban inconformes por los cultos, y se unieron con ellos. Entonces todas estas tres corrientes formaron una sola, y entonces pues ahí empezaron a hacer, se llama el concilio de Nicea, el concilio de Milán, donde empezaron a crear todo esto. Empezaron a crear templos, lo que es las iglesias, de ahí vienen las iglesias. Empezaron a crear todo, las adoraciones, primero el que lo adoraran también a él adoraba al dios Mitra, que era el sol, pero después también se convirtió en el cristianismo al final. Entonces, pero todas esas costumbres y tradiciones fueron unidas en una sola, ¿sí? Entonces, concilio de Nicea, concilio de Milán, todo eso fue en uno solo, que se dio en esos siglos, entre cuarto y quinto. Todas las diferencias que se presentaban también al principio se unieron ahí en ese concilio. Y después en la época medieval, que fue entre el siglo sexto al 16 más o menos, pues también otra vez, como todo eso se creció, todas esas creencias y religiones empezaron a crecerse, empezaron a haber diferencias, y se presentó las guerras por persecuciones de creencias, más que todo contra los cristianos, y empezó esas persecuciones, y empezó a ver, ya ahí fue esa división de las cristianismo oriental con el cristianismo occidental. Entonces, por ejemplo, el cristianismo occidental es esta parte que son los ortodoxos, los cristianos, los protestantes, todo esto. En cambio, el cristianismo oriental es todos esos que son los de judaicos, todo eso del Medio Oriente, los musulmanes. Todas estas costumbres del Medio Oriente o creencias son las creencias, las religiones de por allá de orientales. Entonces, esa guerra empezó porque ellos empezaban a ver que si no hacía parte de la oficial, los consideraban herejes. Entonces, empezaron a quemar mucha gente. Ahí eso también, a crucificarlas. Todo eso de la crucifixión ha existido siempre ha existido. Entonces, se los consideraban por creencias paganos, porque no hacía parte de la oficial. Entonces empezó esa guerra se llama la guerra sísmica, por división de creencias. Entonces, todo esto pues me lleva a mí a
a decir, bueno, pues cuántas iglesias, entonces imagínense, vea, cuando Jesús empezaba, no, cuando los apóstoles empezaron a reunir, ellos se reunían en casas, en cualquier sitio. Ellos empezaron a aprender, a enseñar, como decía ya en los primeros videos, a compartir sus enseñanzas. Ellos no estaban alabando, ellos no hacían alabaciones, ellos aprendían lo que Jesús les enseñó y lo aplicaban en su propia vida. Eso es lo que ellos empezaban a hacer, sin adoraciones, pero ya cuando empieza a haber toda esa mezcolanza, ya las primeras iglesias se empezaron a crear, bueno, en la época de Constantino, para adoraciones y alabanzas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una iglesia? Aquí ya yo entro a mirar tantas iglesias que hay, ¿sí? Y desde Constantino es donde empezó a ponerse las adoraciones, las alabanzas, más que todo en el cristianismo, aunque por ejemplo allá en la época del judaísmo hebreo, que ellos siguen todavía la Torá, ellos tienen sus costumbres, se adoran a otro Dios, a Jehová. Entonces todo eso después también lo mezclaron y formaron una sola en el concilio de Nicea. Ahí va unido todo, aunque aún los judaístas, ellos siguen con su religión, sus costumbres y sus leyes. Entonces, las iglesias, ¿qué es una iglesia? Yo estuve buscando y lo que encontré, el significado, hay varios significados según como lo interpreta el diccionario, según la religión, ¿cierto? Le dan esa definición. Entonces, pero si partimos de lo tradicional, de lo primero, una iglesia, por ejemplo, tiene el origen que se llama en griego eclesia. Y eclesia es asamblea, una reunión en esa época antes de inclusive esa terminología se le dio antes de Cristo, los griegos, y le llamaban reunión de varones. Ella no, los ciudadanos que atenienses, que ellos se reunían en un salón, ¿sí? Y para instalar conversaciones y se reunían allí. Entonces, las religiones ahora han creado templos que para adorar a Dios o a dioses, para alabar a los dioses, y han creado esas edificaciones y se rigen a través de, o sea, unas leyes, unas normas, unas adoraciones y libros y hábitos, y que si tú no vas al templo, pues tú no eres salvado, tú no vas a ser salvado. Y eso del tiempo del fin, pues eso es algo apocalíptico que ha venido desde los judíos hebraicos, el tiempo del fin. Por eso es que cuando Jesús resucitó, lo consideraron que él sería el Mesías y era el tiempo del fin, el fin de que llegaba ya el fin de los pecados, porque él sería sacrificado para el perdón de los pecados. Eso salió de allí, de los cristianos judíos hebraicos. Esa creencia que aún la cultivamos hasta los católicos y muchas iglesias. Entonces ese término de iglesia salió de allí, de que tenían que reunirse para seguir lo que ellos decían, según sus creencias. Y si por ejemplo en el caso que vemos el caso cuando se le unieron a los apóstoles por el lado de los gentiles, ellos no seguían eso. Entonces ellos decían, por eso decían, entonces tendremos que hacer una frontera. Ellos decían eso, para dividirnos, porque entonces ya no seremos cristianos, porque ustedes lo están diciendo. Entonces eso aún todavía se ve en las religiones que para mí han sido creadas por los hombres. Entonces, por ejemplo, yo estuve mirando que a Pedro se le ha interpretado como que fue cuando Jesús le dijo, tú eres mi primera piedra y construirás mi iglesia.
no es para que construyera una iglesia como un edificio y estuvieran adorando a Jesús. Ese es mi criterio de acuerdo a la historia que yo vengo revisando, de dónde viene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, cuando Jesús le preguntó a los apóstoles que qué decían allá afuera de él. Entonces los apóstoles decían, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres profetas. Y entonces él le preguntó a ellos, ¿y ustedes qué creen que soy yo? Entonces el que lo reconoció inmediatamente fue Pedro. Entonces le dijo, tú eres el Cristo. Entonces Jesús, ahí fue donde él le dijo, tú eres la primera piedra en la que edificarás mi iglesia. La iglesia no es un templo. O sea, a él lo vio así y le dijo eso, es porque él le identificó el Cristo, que aún mucha gente no sabe que es el Cristo. Jesús trajo el Cristo para que nosotros lo aprendiéramos y lo viviéramos aquí. Entonces ni hasta los mismos apóstoles lo entendieron. El Cristo lo entendían ellos en su época por ese afán de tener un Mesías salvador de los pecados, para que se cumpliera la profecía que según dije yo ahora rato, uno de esos profetas de la religión judaica, hebreica, estaba diciendo, es necesario que venga el Mesías para el perdón de los pecados, y pues ahí tomaron a Jesús, que fue que resucitó, ahí donde, entonces de ahí empiezan a mezclar todo esto, y Jesús, el Cristo Jesús quiso enseñar fue otra parte, no el Salvador, ni no. Entonces, esa parte que la esencia crística que Jesús nos vino a enseñar, eso es más profundo. Y están escritos en varios evangelios que fueron sacados en el concilio de Nicea, unos evangelios que le consideran apócrifos porque traían cosas que no las podían contar y conocer los que estaban en esa búsqueda. Jesús dijo, yo soy el Cristo. Pedro lo dijo, pero pensando en esa parte, es que el Mesías, el Salvador. Entonces, evangelios apócrifos de Pablo, de Felipe, el de Felipe y el de Juan, ahí da toda la información de que es el Cristo. Es más, en las investigaciones, Juan, el apóstol, junto con Felipe, dieron otra orientación diferente a esa parte y reconociendo que es el Cristo. Entonces, por eso son libros apócrifos que le dicen prohibidos, pero es porque en esa época los consideraban herejes, porque estaban contando de cómo usted podría interpretar lo que Jesús vino a enseñar sin sometimiento a iglesias. Es importante esta parte de que Jesús reconoce a Pedro. ¿Dónde es que dice que Jesús es el Cristo? En uno de tantos. Entre estos está en Marcos 8, del 27 al 29. O sea, que Pedro lo reconoce como el Cristo, pero no sabía que era el Cristo. Es la esencia. La esencia del Padre Eterno, de la esencia que Jesús representó, tomando un cuerpo humano para enseñarnos cómo nosotros podemos llegar al reino que él decía. Entonces, mira, aquí esta parte que sigue también, que ellos también han estado trabajando esto desde el siglo I, cuando vieron la resurrección de Jesús y lo tomaron como el Mesías y el Salvador y nos salva de los pecados. Fue errónea. O sea, fue interpretación de esa religión judaica hebrea. Entonces, la resurrección está en varias partes. Yo la he tocado
en algunos videos anteriores, muy anteriores, cuando hablé de la resurrección y la reencarnación. Y la resurrección está cuando Nicodemo, que era un fariseo, él se fue, él hizo parte de esa parte que él iba y le preguntaba a Jesús. Aunque a él parece que él no se unió del todo, era de lejitos, pero una vez lo buscó y estuvo hablando con él, de noche fue y lo buscó, y entonces dentro de las cosas que hablaron le preguntaron que cómo entonces sería nacer, volver. Entonces le dice, el que no nace de nuevo, le dijo Jesús, aquí estoy leyendo un pedacito, dice, porque Nicodemo le preguntó, ¿y cómo volver a nacer? Entonces dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. O sea, le preguntó a Nicodemo que cómo podía ver el reino de Dios. Entonces ahí le dijo él, el reino de Dios tiene que nacer de nuevo para volver a nacer, para entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo así yo estando en, o sea, más o menos la idea, ¿no? Hay que leerlo. Ahora, está en Juan 3, del 1 al 5. O sea que hay que leer, hay que buscar. No, entonces entonces Nicodemo le pregunta que cómo así que yo, si a mí me dicen que yo tengo que nacer de nuevo, a él le preguntan, entonces ¿cómo así? Yo estando viejo, ¿cómo me va a meter en el vientre de mi madre otra vez? Entonces no entendían qué es lo que Jesús quería decir, ese renacimiento, ese volver a nacer de nuevo. Por ejemplo, si nosotros estamos vivos y nos pasan situaciones difíciles y cambiamos en nuestra forma de ser, que es nuestra esencia, ¿sí? Entramos a nuestra esencia como ser humano que representó Jesús, y ya sea por una que las he hablado, experiencias cercanas a la muerte, ya sea por una situación difícil y nosotros cambiamos, entonces nosotros renacemos, resucitamos. Es una resurrección en vida, nacer de nuevo. Ahí nacemos sin necesidad de entrar otra vez al vientre de nuestra madre. Entonces, esas interpretaciones que se les ha dado, imagínense que hasta Jesús le dijo, ¿cómo así? Tú siendo sacerdote o que enseñas los evangelios tuyos de tus creencias, ¿no entiende esto? Como muchos no lo han entendido. Entonces, esa parte que dice Jesús de la resurrección, de volver a nacer, hay que volver a nacer para entrar al reino de Dios. Es un reino de Dios. Muchos en esa época, hasta los que seguían a los apóstoles, en la época de Jesús, cuando Jesús estaba vivo todavía enseñando allí a todos que lo seguían, estaban los celotes, y los celotes hacían parte del grupo de los judíos, de Judá. Los celotes era un grupo bien fuerte, como se le dice actualmente, guerrilla o algo así aquí, que ellos se le unieron a Jesús pensando que el reino que él traía era para traer un reinado diferente al que ellos estaban cansados, que era el del judaico, de los romanos, porque por eso se dio esa guerra judaica romana. Entonces, ¿qué pasa? Que los celotes se le unieron a Jesús pensando que el reino que Jesús estaba hablando, ese era un reino de emperadores o algo, entonces que ellos iban a estar ahí junto con Jesús. Era un reino material. Entonces no era eso, ese era un reino en el que nosotros espiritualmente lo tenemos que tener internamente. Por eso entonces cuando nosotros vemos todo esto, todas estas divisiones por creencias, tantas religiones diciendo yo tengo la verdad, en la creencia del perdón de los pecados, y que cuando llegue el fin del tiempo nos vamos a salvar los que estamos yendo a las iglesias. Eso ha sido desde que empezaron los apóstoles a evangelizar, y fue tomada, vuelvo y repito, por esa religión judaica, donde adoran a Jehová. En medio de estos cuestionamientos, yo he encontrado esto de cuando uno lee escudriñar, pues resulta que
eh, dice en Primera de Corintios 1:10, estoy como religiosa, Primera de Corintios 1:10, eh, aquí yo creo que anoté si ustedes lo buscamos, lo van a encontrar al pie de la letra, hay que leerlo. O sea, claro que hay Biblias que están totalmente alteradas, todo se ha alterado desde... Mire, yo estuve en esos videos que vimos, que yo les compartí. Yo me acuerdo que Pablo, que era Pablo de Tarso, yo me acuerdo que cuando él cambió y empezó a evangelizar y ella empezó a que lo seguían, me estoy devolviendo otra vez porque es que todo esto sigue. Y yo me acuerdo que cuando Pablo de Tarso, entonces cuando él dijo, bueno, está bien, los gentiles para poder conciliar, digo, los gentiles no sigan pues estas leyes judaicas, está bien, no circuncisión, no la ley mosaica, no cultos, porque siguen unos que en esa época seguían unos cultos a su Dios, a su Mesías, a su Dios de Abraham, de Moisés. Entonces Pablo dijo, está bien, entonces no leyes. Pero entonces él tuvo que poner mucho cuidado porque entre la gente que lo seguían a él, el que estaban acompañando a ayudar sus orientaciones, estaban, como dice él, tuve que poner mucho cuidado de los que me están distorsionando la información. Siempre han distorsionado la información. Hay una verdad, claro que hay una verdad. Desde que Jesús vino a dar la verdad, cuando ya empezaron a distorsionarla, hasta los mismos apóstoles con su inclinación empezaron a distorsionarla. Entonces por eso Pablo en esa parte también tenía que cuidar que le estaban distorsionando la información. Hasta hoy están haciéndolo, se ha distorsionado la verdad. Entonces allí decía, yo digo, pero ¿cómo Jesús les dijo a ellos, a ellos les dijo que no distorsionaran la información? Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10 decía, todos habléis, todos una misma cosa, no haya divisiones entre vosotros, perfectamente unidos en misma mente, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Tú crees que eso sigue? No sigue. Muchas religiones, desde que se crecieron, sísmicas, el sismo, cristianismo oriente, cristianismo occidente, protestantismos, todo eso dividido. Todos hablando que tienen la verdad. Todos diciendo que tienen un Salvador que va a venir a salvarnos y que hay que ir a las iglesias y que hacer alabaciones. Jesús no quiso eso. Además, cuando yo digo Jesús no se ha ido, Jesús el Cristo no se ha ido, para mi interpretación, Jesús el Cristo, Jesús vino a tomar un cuerpo humano. Jesús representó la humanidad. Él sabía que venía. Él ya sabía por dónde iba a pasar. Él ya sabía que su reino no era de este reino, porque este reino es material y no lo iban a entender. Él ya sabía eso. Y aquí lo distorsionaron y lo tomaron como un cordero para el perdón de nuestros pecados. Ese no fue su propósito. El propósito de Jesús, como han estado en los documentos que lo han quitado, es un plan de salvación, un plan de nuestra ascensión como seres espirituales. Él no nos vino a salvar. Él vino a enseñarnos cómo Él, cuando tomó su esencia, cuando Él vino con su esencia del Padre, de Dios, Él vino, dentro de su esencia humana tenía el Cristo
para multiplicarlo hacia nosotros, para enseñarnos el reino, que su reino no pertenece aquí, pero lo podíamos nosotros, aquellos que lo siguiéramos, nosotros podríamos salvarnos. Pero ¿cómo nos salvaríamos? Con sus enseñanzas. Jesús no se ha ido porque Él dejó el Cristo aquí. No es el Cristo crucificado que le están llorando. Él dijo, no lloréis por mí. Y lo voy a mostrar porque ya estamos en Semana Santa, creo que ya empieza. Y Él en esos pasos que Él tuvo, Él dejó mensajes. Pero Él no se ha ido. Él sigue con sus para ti. Tú no necesitas ir a una iglesia para salvar tus pecados. Si tú vas a una iglesia, ve para aprender, sí. Respeto todo eso. Yo pasé por muchas iglesias y hasta ahora he aprendido, estoy aprendiendo todavía, porque me falta, a entender esa parte. Y por eso la estoy compartiendo. Jesús, el Cristo, no se ha ido. Nos dejó sus enseñanzas y Él está dentro de nosotros. Cuando tú activas esa parte crística, ese Jesús, el Cristo. Entonces, aquí les voy a mostrar, mira, aquí les voy a mostrar en este video cómo hay tantas divisiones en las religiones, tantas divisiones que, mira, yo antes pensaba que los judíos, de la religión judaica, judíos es Judá, pero la religión judaica tiene muchas divisiones, como la catolicismo, como los cristianos, como los protestantes, como todo. Hay muchas divisiones y uno piensa que es una sola. Pero miren, este es un rabino que habla que Jesús, él cree en Jesús, bueno, como el Salvador, ¿no? Pero cree en Jesús, y otros judíos no creen en Jesús. Y los islámicos no creen en Jesús. Pero mira que yo pensé que no creían en Jesús después de todo esto. A ver, permítanme, aquí yo me voy a salir y la voy a poner. Soy un judío que cree que el Mesías que debía de venir ha venido, y es el que el mundo llama Jesús y que nosotros le conocemos como Yeshua. ¿Qué ha aportado la religión a la paz mundial? Si hacemos una búsqueda de los muertos por el Islam o de los muertos por el cristianismo, pues imagínate la de millones que vamos a encontrar. Si observan, un judaísta, una de la religión judía, parece que es de España, él dice que para él Jesús, él cree en Jesús. Unos creen, otros no creen. Entonces, bueno, aquí les voy también a decir cómo nosotros, el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo así que el reino de Dios está dentro de nosotros? Lo dice aquí en Lucas habla, lo que es en Lucas y Marcos hablan del reino de Dios. El reino de Dios que quiso enseñar Jesús no está afuera, el reino está dentro de vosotros. Voy a leerles aquí un pedacito, lo tengo aquí en mi celular. Y dice en Lucas, están 17, 20 al 25. Entonces, por ejemplo, los fariseos le preguntaron, dice aquí, voy a leer aquí, dice en 20, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les rompió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, o sea, ni aquí ni allá está. Dice, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, lo siguen buscando afuera, lo siguen buscando en el templo. O sea, otra parte es, nosotros no necesitamos alabar
a Dios. Él no necesita de nosotros, ni Él necesita templos, ni que lo adoremos. Eso lo dice en Hechos 17 del 24 al 25. Yo he pasado por muchas iglesias, he conocido ya lo que es su orientación y muchos años me salí de ellas y he podido ya comprender con todo esto que les estoy compartiendo que Jesús, el Cristo, no se ha ido, que no necesitamos ir a iglesias para que nosotros tengamos esa parte crística. La hemos aprendido. Jesús dejó sus enseñanzas, Él no se ha ido, Él está en nosotros. Y bueno, que hay que poner cuidado porque el reino de Dios no está afuera, está dentro de nosotros. Entonces, esa es mi interpretación. Espero que te haya gustado y la he querido compartir con ustedes porque ha sido parte de mi consulta en ese deseo por aprender las enseñanzas que sí han perdurado por siglos y siglos, pero que las han distorsionado para que nosotros dependamos de algunos. Jesús el Cristo no nos vino a salvar, nos vino a enseñar cómo con el reino de Dios aquí en la tierra lograríamos la paz. Pero por siglos y siglos no le han entendido. Se puede ver en las divisiones entre las religiones, las creencias, matándose o dividiéndonos por todo, por creencias de diferente índole. Cuando gran mayoría hayamos entendido que es el Cristo, no continuarán las guerras y habrá altos niveles de conciencia, los cuales nos permitirá ingresar el reino de Dios dentro de nosotros y nosotros nos salvaremos. Jesús el Cristo no nos vino a salvar, nos vino a enseñar cómo nosotros activar la esencia crística para ingresar el reino de Dios aquí en la tierra y nosotros mismos salvarnos para cumplir su plan, que es el plan de ascensión para nosotros. Jesús el Cristo no se ha ido. Su esencia crística, que toma un cuerpo humano, viene para transmitir sus enseñanzas y las aplicáramos en nuestras vidas cotidianas. Enseñanzas de amor, unión, la paz y muchas más, cuyo propósito es traer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese reino que no es físico, es un reino espiritual. Jesús nos deja con sus enseñanzas que nosotros, por nuestros pensamientos y acciones llenas de esas virtudes que Él nos enseñó, ingresemos el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestros corazones. Con ello nos vino a enseñar a activar esa esencia crística que hay en nuestro interior, llevándonos a una gran transformación como seres humanos y elevando nuestro nivel de conciencia para tener un mundo lleno de armonía, paz y amor. Ese fue el mensaje que Jesús el Cristo deja. Él está en nosotros, la esencia crística, cuando
reformamos nuestras acciones con nuestros pensamientos y emociones para ser el nuevo ser. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis. Allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.